A continuación, vamos a ver un video de otro de nuestros auspiciadores, Show Energy. Bien, antes de continuar, quiero recordarles que pueden seguir nuestras redes sociales, la revista Electricidad. Y también no olviden que las preguntas las pueden formular a través del WhatsApp. Se va a acercar una de las ejecutivas. Cuando ustedes lo necesiten, levantan la mano y una de ellas se acerca y hacen la pregunta a través de WhatsApp, la cual será enviada al moderador correspondiente. Damos así comienzo al tercer módulo de hoy, titulado Ley de Eficiencia Energética, el desafío de la reportabilidad de las grandes industrias para lograr un real impacto en la transición. Este módulo será moderado por Ignacio Santelices, gerente de sustentabilidad en Fundación Chile. Él es economista y máster en economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile y máster en políticas públicas de la Universidad de California, Berkeley. Ignacio tiene además 15 años de experiencia nacional e internacional en el diseño e implementación de políticas públicas en temas de sustentabilidad, destacando, entre otros, su paso como jefe de la División de Eficiencia Energética del Ministerio de Energía, director ejecutivo de la Agencia de Sostenibilidad Energética de Chile y director ejecutivo de la Asociación de Distribuidoras de Energía Eléctrica Latinoamericanas, ADELAT. Actualmente es profesor del Magíster de Energías Renovables de la Universidad Adolfo Ibáñez y gerente de sustentabilidad de Fundación Chile. Los dejo entonces con Ignacio Santelices, a quien invitamos al escenario. Bueno, muy buenas tardes a todas, a todos. Hubo algún nivel de descoordinación, parece, porque me dijeron que está el pasador acá, pero yo no traje ninguna presentación. Yo pensé que tenía que presentar a nuestros panelistas nomás. Así que voy a dar un breve saludo. Vamos a hablar de la Ley de Eficiencia Energética. Acá hay varias caras ¿cierto?, con las que este tema se abordó durante muchísimos años. Fue una ley que tomó mucho tiempo de negociación, de tramitación, aprobación. Hoy día en los temas de los reglamentos, pero ya está saliendo. Y eso es una buena noticia, así que ahí Mauricio del Ministerio nos va a contar en qué está la implementación de la ley. Y la ley no se agota, la eficiencia energética no se agota en la ley, por supuesto. Así que por eso también nos acompaña Cristina Victoriano, de la Agencia de Sostenibilidad Energética, que nos va a contar qué otras cosas se están haciendo desde la política pública en eficiencia energética.
Y tenemos dos representantes de la industria de los servicios, un representante director de ANESCO, un representante de Colbún Soluciones, que nos van a contar cómo ha sido la implementación de esta ley desde el mundo privado, ¿cierto? Así que, sin más, voy a proceder a presentar a cada uno de nuestros panelistas. Es un tremendo panel el que tienen hoy día para conversar de este tema. Y voy a partir por Mauricio Riveros. Mauricio es magíster en Sustainable Energy Futures del Imperial College de London. Cuenta con 16 años de experiencia profesional y consultoría en el sector energético, en áreas de planificación y diseño de sistemas eléctricos, mercados, políticas y transición energética. Mauricio ha sido director internacional Mauricio ha sido director internacional de transición energética en el Carbon Trust de Londres. Desempeñó diversos cargos dentro de Chilectra y fue vicepresidente del grupo técnico de la Asociación de Empresas Eléctricas. Hoy Mauricio es el jefe de la División de Energía Sostenible del Ministerio de Energía. Un aplauso para Mauricio, por favor. Oye, discúlpenme que de repente me tuvo cuando leo, pero ya la presbicia, después de los 40, llegó. Entonces, cada vez me cuesta más leer estas cosas chicas. Bueno, nuestra segunda invitada es Cristina Victoriano. Cristina Victoriano es subdirectora y antes fue directora del área de transportes de la Agencia de Sostenibilidad Energética y coordinadora de transporte eficiente en el Ministerio de Energía. Cristina, además, es una de las fundadoras del programa País de Eficiencia Energética. Así que lleva toda una vida en estos temas. Es ingeniera civil industrial de la Universidad de Chile y magíster en matemáticas para los negocios de la Universidad de Wuppertal en Alemania. Y hoy día Cristina es subdirectora, no sé si lo dije, de la Agencia de Sostenibilidad Energética. Así que Cristina, muchas gracias por acompañarnos. Nuestro tercer invitado es Hernán Urrutia, director de ANESCO. Hernán es ingeniero mecánico de la Universidad Católica de Valparaíso, fue gerente general en Máster Ingeniería Limitada y hoy día es gerente general en TUPSA Limitada desde el 2014 y además es director de ANESCO, la Asociación de Empresas de Eficiencia Energética de Chile. Un aplauso para Hernán, por favor. Y finalmente, pero no por ser el último menos importante, Luis Enrique López. Luis Enrique es ingeniero civil industrial de la Pontificia Universidad Católica de Chile, mención en electricidad y MBA del IES Business School. Tiene más de 25 años de experiencia en la industria eléctrica, fue cofundador de Plataforma Energía, cofundador de Ficity, empresa enfocada en desarrollar productos y servicios para aumentar la competitividad de las empresas en el uso de la energía. Actualmente, Luis Enrique se mantiene como gerente general de la empresa Colbún Soluciones by Ficity, que hoy forma parte del grupo Colbún. Luis Enrique, muchas gracias. Bien, vamos a empezar entonces con el panel. Tengo mis preguntas aquí en el WhatsApp, así que efectivamente estoy viendo el WhatsApp en este momento, mientras comparto con ustedes. Lo estructuramos en 3 partes este panel, o 4 mejor dicho. La primera es una pregunta general para todos. La segunda parte vamos a hacer una pregunta particular a cada uno de nuestros panelistas. Y la tercera va a ser una pregunta general de nuevo. Y vamos a tener la opción también de si alguien quiere hacer alguna pregunta desde el público, por ahí van a estar recogiendo las preguntas y me las van a enviar hacia el WhatsApp, allá atrás. Así que el que esté interesado levanta la mano durante el proceso, me imagino, y va haciendo sus preguntas. Bueno, y la primera pregunta general, ¿cierto? Para todos. Y nos vamos a ir un poquito más amplio que la eficiencia energética y que la ley de eficiencia energética. Y es, ¿cuál es el rol de la eficiencia energética en la transición energética? ¿Qué tan protagonista vemos a la eficiencia energética dentro del proceso de descarbonización, dentro del net zero al que estamos apuntando al 2050? ¿Qué rol juega ahí la eficiencia energética? Y podemos partir, si quieren damos la vuelta en este mismo orden, entonces podemos partir con Cristina y seguimos hacia el lado.
Hola, buenas tardes a todos. Un gusto estar con ustedes. Gracias, Ignacio. Estoy muy contenta de hablar de eficiencia energética. Evidentemente es un tema al que le he dedicado hartos años de mi vida, como dijo Ignacio. Tengo sentimientos encontrados cuando hablamos del rol de la eficiencia energética. Tengo la percepción de que tuvimos una conversación muy fluida, muy interesante cuando estábamos construyendo la ley de eficiencia energética. Y teníamos muchos debates, mucha conversación respecto a los espacios de la eficiencia energética y lo muy relevante que es dejar de consumir, dejar de desperdiciar la energía, dejar de calefaccionar nuestras casas con las ventanas abiertas, dejar de ir a comprar el pan en un auto 4x4. Conversaciones que tienen que ver con lo necesario, lo inminente, lo barato que es hacer eficiencia energética. Y la parte de los sentimientos encontrados va porque siento que cuando tuvimos la ley de eficiencia energética, o de alguna manera le dimos check, como ya estamos con la eficiencia energética. Y yo creo que no, que estamos súper lejos, que tenemos mucho por hacer, que estamos con consumos que podríamos optimizar, con gestión de energía, no solamente con los grandes consumidores, sino que gestión de energía que podemos hacer a todo nivel, en todas las industrias, en todos los segmentos. Tenemos mucho que hacer en eficiencia energética, así que es muy bueno que se dé la oportunidad en este panel y en otras instancias también de hablar cómo avanzamos. Además de generar más limpio, ¿cómo dejamos de usar la energía que a veces estamos desperdiciando? Muchas gracias, Cristina. Muchas gracias, Ignacio. Buenas tardes a todos y a todas. Es un placer estar presente en el GAS. Muchas gracias por la invitación. Retomando lo que tú decías, Cristina, en efecto, la eficiencia energética queda muchísimo por hacer. Y quisiera, de hecho, hacer 2 puntos al respecto. Primero que todo, a nivel mundial, está súper claro que hay un tremendo desafío en eficiencia energética. Precisamente antes de venir para acá, estaba en conversaciones con la gente de la presidencia de la COP28, donde uno de los principales temas que se quieren tratar de impulsar es aumentar a 2 veces el nivel de penetración de eficiencia energética y a 3 veces el nivel de penetración de energía renovable a nivel global. Y como país estamos en discusiones para comprometernos eventualmente en esa meta, entendiendo que hemos hecho mucho, pero todavía nos queda muchísimo por hacer. Eso como el primer punto. Y el segundo punto también, cuando ligamos esta eficiencia energética a transición energética, quisiera hacer también el punto de que hay 2 cosas que constantemente siento que mezclamos. Lo que es la descarbonización en el sentido de sacar las centrales de carbón, que en inglés sería coal phase out, ¿no es cierto? Y lo que es la descarbonización en el sentido de sacar el carbono desde todo el sector energético. Y cuando digo sector energético no me refiero solamente al sector eléctrico, sino que a todo el sistema energético, es decir, electricidad, el vector térmico que puede ser de calor o frío y el transporte. Y en ese sentido, evidentemente la eficiencia energética es fundamental. Es más, para lograr la carbono neutralidad, en el sentido entonces de descarbonización, de sacar el carbono, hay como 4 grandes pilares de acción que tenemos que hacer. El primero que todo, evidentemente, es sacar las centrales de combustibles fósiles en el largo plazo, empezando, evidentemente, con las de carbón, que es lo que hoy día estamos haciendo, que es lo que principalmente se estuvo discutiendo en el panel pasado. Pero avanzando, eventualmente, para la carbono neutralidad, a retirar todos los combustibles fósiles de la matriz de generación. Después, el segundo pilar es todo lo que es la descarbonización de la demanda, es decir, sacar todo el carbono de la demanda eléctrica, demanda térmica y demanda de transporte. Y esa descarbonización necesita necesariamente de electrificación. Por lo tanto, un aumento del consumo eléctrico, porque se ha demostrado a nivel internacional, y así lo están mostrando todos los mercados, es la forma más eficiente de ir descarbonizando las demandas. Eso va a traer de manera necesaria, evidentemente, una transformación de todo el sector eléctrico. Y en su momento va a necesitar una transformación del mercado eléctrico. No solamente cuestionándonos cómo seguimos con el mercado actual, sino que cambiando de raíz cómo funciona el mercado. Y ese tipo de conversaciones es fundamental que como país empecemos a entrar y no solamente analizando las cosas puntuales que podemos hacer ahora, que son necesarias, pero tenemos que pensar mucho más allá si queremos llegar a la carbono neutralidad. Y no porque
sea una cosa muy especial, sino que si uno mira a todos los países que han logrado grandes niveles de penetración de energía renovable, como el nuestro, necesariamente después tienen que dar el paso de transformar los mercados que estaban pensados en una lógica principalmente desde la generación hacia la demanda y principalmente con combustibles fósiles. Después, el tercer elemento es evidentemente que los combustibles van a tener un rol y hay que avanzar hacia combustibles que sean cada vez más bajos en las emisiones y eventualmente de emisiones cero. Y aquí tiene un rol evidentemente uno de los posibles combustibles que en realidad es un vector energético, que es el hidrógeno verde. Y por último, y no es el menos importante, sino que es el fundamental, porque es el que significa que todo esto de los otros tres pilares van a ser más fácil lograrlo, es que tengamos la menor pérdida posible de energía, por lo cual que la eficiencia energética sea el corazón de toda esta transformación. Es más, a nivel internacional se habla que la eficiencia energética es la primera de las energías renovables en la práctica. Entonces, eficiencia energética y transición energética están absolutamente ligados. Y no solamente por lo que estoy diciendo, sino que también porque esa es la forma de que la transición energética le traiga los beneficios a las personas. Porque a las personas y de todo tipo, no solamente al sector residencial, sino que también las industrias. Entonces hay que cambiar el switch al entender de que la eficiencia energética en realidad no pasa a ser un problema, sino que es una oportunidad de menor consumo y por lo tanto de mayores beneficios para los usuarios. En ese sentido, por lo cual, es una gran noticia, evidentemente, que hace poco tenemos esta institucionalidad, que es la Ley de Eficiencia Energética, y en la siguiente pregunta puedo contarles más detalle en lo que vamos, en lo que es el proceso de implementación, pero esta Ley de Eficiencia Energética, junto con la Ley de Cuotas y todo lo asociado a almacenamiento y todo lo asociado a penetración de energía renovable, y la Ley Marco de Cambio Climático nos dan el sustento institucional, básicamente, para esta transición energética, y otras herramientas como, por ejemplo, la Mesa de Eficiencia Energética y Descarbonización del sector residencial que hemos levantado en el Ministerio de Energía, que lo que busca precisamente es nuevamente poner la eficiencia energética en el corazón, en el sentido de disminuir el consumo, pero también dando incentivos hacia desplazar el consumo, en el entendido que la demanda no es un elemento pasivo, sino que la demanda puede ser un elemento activo que puede ser fundamental para lograr la transición energética al menor costo. Entonces, eso, resumidas cuentas, están absolutamente ligados, no son temas que están separados y que no se puede, y la eficiencia energética no está de lado, sino que está en el corazón y tiene que estar en el corazón de la transición energética. ¿Aló? Ya. Oye, yo estoy reemplazando acá a Mónica Gasmuri, que es nuestra gerenta, y le mando desde esta tribuna un cariñoso saludo para que se mejore. Y la verdad es que comparto con Victoria que tenemos digamos, encontradas, no se ha hecho, digamos, la eficiencia energética, no, como que no, como decía en algunos, no sé, alguien dice que no es tan sexy, digamos, como inaugurar o no hay corte de cinta con la eficiencia energética. Entonces, como que ha quedado un poco despreocupada, digamos. O sea, yo creo que la ley ideal es que permeara hacia las industrias más pequeñas, bajara, digamos, de nivel, para que sea realmente un impacto importante o interesante, ya que es un pilar fundamental, digamos. O sea, sin la eficiencia energética no va a llegar a los ahorros que necesitamos o la descarbonización que necesitamos. Y bueno, ahí yo soy, digamos, me encanta la energía renovable. Ando en auto eléctrico, me cuesta mucho, sí, porque no hay dónde cargar, hay que pelear, están los autos estacionados. Un día llegué a una parte y no me podía estacionar y estaban los autos, entonces me sentía como minusválido, porque en el fondo va cambiando y la gente no se da cuenta, porque no toma en serio como la eficiencia energética. Lo que decía Victoria, cuando uno calefacciona, yo siempre digo, oye, ¿cuál es la idea de andar con el vidrio abierto y el aire acondicionado prendido? O sea, hay cosas, hay actitudes que hay que mejorar, y bueno, dentro de la parte, nosotros, bueno, como asociación, nosotros hemos hecho varias campañas con las eléctricas para el uso más eficiente de la energía. Se hace, digamos, pero no hay mucha ola, o sea, uno hace ruido, pero no hay mucha ola. Entonces, y es súper importante y no hay un costo tan trascendental, digamos, de hacer eficiencia energética. Me recuerdo, ya que estamos en un hotel, algunos hoteles hacemos que compitieran entre ellos nomás, o sea, por energía, cuánto gastaba por unidad,
y se provocaba un ahorro, no sé, 10% de energía así, jugando a tener un impacto. Ya tú eres jefe de... Tú dedícate a medir la energía y entre 2 unidades uno podía hacer y ahorrar, digamos. Entonces, algunas campañas son súper como básicas, o sea, bueno, esas campañas antiguas que teníamos todo en apaga la luz, uno, Chilectra, me acuerdo hace años, ¿no? ¿Ah? Un sticker pegado, me acuerdo que venían en la boleta. O sea, todas esas cosas quizás faltan como para que hagamos los cambios. O sea, está claro que no es solo apagando la luz. O sea, estamos viendo, por ejemplo, todos los edificios que quedan con caldera a gas que contaminan. O sea, hay 100 toneladas que se producen en Las Condes. Después hay 50 toneladas que se producen entre Ñuñoa, después hay 50 más, por ahí son números más o menos redondeados, que viene Santiago, Vitacura, y después son puros números más chicos. Entonces hay zonas donde uno puede intervenir con a lo mejor estos programas donde pudiéramos hacer retrofit, que le llamamos nosotros a los edificios, porque hay poco espacio, digamos, en la eficiencia energética hay poco espacio, o sea, es gigante, pero se ve poco espacio, o sea, no se mueve mucho. Entonces, creo que tenemos una tarea muy, muy importante y nosotros, a través de modelos ESCO, hemos logrado por lo menos avanzar en algunas municipalidades, bueno, con programas también de la agencia, ¿no es cierto? Y reunión de socios, ¿no? Eso. Bien, buenas tardes. Muchas gracias, El Engas, por la invitación. Porque cuando uno habla al último, ya lo dijeron todo. Pero también podemos tomarlo como que dieron los titulares. En el caso de Cristina, tú comentaste que está un poquito desmotivada con el tema de la eficiencia energética. Mira, yo que he visto la historia también de hace muchos años, yo lo veo un poquito más positivo, porque antes nosotros llegábamos a las industrias, a los consumidores, y nadie sabía lo que era la eficiencia energética. Decían, apagar la luz. Bueno, no, es un poquito más que apagar la luz. A veces es mejorar la energía con la que tú estás produciendo, que sea más eficiente, que produzcas lo mismo gastando menos. Perfecto. Y tú te das cuenta que en algunas industrias había algunas personas, unos hinchas de la eficiencia energética que hacían algo, pero ¿cuál era el problema? Que esas personas se iban de esa empresa y se acababa la eficiencia energética. Pero yo siento que ahora ya estamos un poquitito más avanzados, que con todo lo que está haciendo la ley, todo lo que el hecho de tener sistemas de gestión de energía, esto que antes empujaba a una pura persona en las empresas se ha institucionalizado y va quedando. Pero volviendo al tema del link entre la eficiencia energética y la descarbonización, estoy de acuerdo ahí con lo que comenta Mauricio. La eficiencia energética es fundamental desde el punto de vista de consumir lo menos que podamos, tratar de desacoplar la curva de producción de la curva de producto, o sea, lo que estamos gastando de lo que estamos produciendo. Cuando normalmente las industrias están trabajando a media carga, no significa media carga eléctrica, desgraciadamente muchas veces. Estamos sacando el mismo producto y a veces gastando lo mismo. ¿Cómo hacemos ese trabajo de desacoplar? Eso tiene que ver con eficiencia energética y tiene que ver con ir mejorando. Y entonces, el primer punto es la eficiencia. ¿Cómo logramos gastar menos para producir lo mismo? Segundo, es fundamental el tema de la electrificación, que lo comentaba Mauricio. Y son herramientas súper potentes. Y a veces algo un poquitito más básico que la electrificación es simplemente el cambio de combustible, que ya muchos de ustedes seguro que lo han visto, ya pasar de un combustible sólido o un combustible líquido a un combustible gaseoso, tiene un componente de reducción de emisiones y un componente de eficiencia. Sin embargo, podemos ser más ambiciosos todavía y podemos ver cómo electrificamos ese consumo térmico. Y hoy día hay dos elementos que están ayudando mucho en esto. O sea, primero, las bombas de calor. Hoy día las bombas de calor están ya comercialmente, bombas que llegan a 50, 55 grados sin ningún problema. Hay bombas que están a punto de llegar a un estado de desarrollo comercial, que están llegando a 80 grados de temperatura, y bombas de calor en desarrollo que ya están todavía a un paso un poquito más de piloto, una escala menor, pero que están llegando a 160 grados.
Entonces imagínense lo fantástico que es que vamos a poder electrificar a través de bombas de calor, consumos de agua caliente de alta temperatura, incluso de vapor. No sé, importante la electrificación. Otro ejemplo que también ya es algo que se está masificando, el tema del transporte. Hoy día las flotas de última milla, las flotas de taxi, cualquier vehículo que funcione 100, 200 kilómetros diarios tiene una alta probabilidad de ya ser rentable en su espacio. Eso es, entonces, eficiencia energética, electrificación. Y el tercer punto, que también lo comentó Mauricio, es que la demanda se adapte a las condiciones eléctricas. Hoy día tenemos una complicación que se vio claramente en el panel número 2, donde tenemos mucha energía renovable variable durante el día y tenemos poca energía durante la noche. Hay un spread de más o menos $100 hoy día entre la energía de la noche y la energía del día. ¿Cómo podemos capturar ese spread? Hoy día los clientes tienen que ser parte de la solución. ¿Y en qué momento ser parte de la solución? Normalmente el cliente dice, no, mira, si yo lo que tengo que hacer es producir. Yo no me puedo preocupar de tener que ver cuándo producir y cuándo no producir. Es cierto. Sí, su principal obligación es producir y producir bien. Pero muchas veces podemos diseñar los procesos para que se adapten a la demanda. Por ejemplo, cuando estamos diseñando una planta desaladora que tiene bombeo, si tú amplías un poco los reservorios intermedios, amplías un poco los reservorios al final del bombeo, tú vas a poder adaptar la capacidad de la demanda, con cuánto estás demandando, y adaptarte un poco a consumir más durante el día y menos durante la noche. Y así tratar de capturar ese spread de energía en vez de que lo tengamos que resolver a través de almacenamiento. Obviamente, en el largo plazo, los primeros van a ser los que van a capturar ese spread. Después, obviamente, va a tener que haber algunas políticas públicas que reconozcan esta capacidad de adaptarse a la demanda. Esa es la forma como tenemos que mirar el tema. Resumiendo, bueno, eficiencia energética, electrificación y adaptarse a la demanda. Bien, bueno, muchas gracias por la visión bastante más extensa que simplemente la pregunta, ¿cierto? Pero bueno, ahora vamos a entrar en las preguntas particulares. Para la primera pregunta para Mauricio, simplemente quiero dar un contexto para que dimensionen el tremendo desafío que tiene Mauricio hoy día en esta implementación de la ley. La ley de eficiencia energética tiene muchos componentes. Uno es como institucionalizar la eficiencia energética a través de estos planes quinquenales. Lo segundo tiene que ver con los sistemas de gestión de energía para las grandes empresas. Y ahí Mauricio me corregirá después los números, pero básicamente cuando uno habla de estas 300 grandes empresas que tienen hoy día que tener un sistema de gestión de energía, estamos hablando de más de un tercio de toda la energía que se consume en el país, para que dimensionemos el impacto de esto. Después tiene todo el tema del transporte, los estándares de rendimiento para los vehículos nuevos que van entrando al país, que tienen que sacar reglamentos, tenemos todo el tema de la interoperabilidad, tenemos todo el tema del etiquetado de edificaciones nuevas. O sea, hay una multiplicidad de elementos contenidos en la ley, también todo lo que tiene que ver con la gestión de energía dentro del sector público. O sea, hay harta cosa para entretenerse. Entonces, lo primero es, Mauricio, que nos cuentes cómo te has entretenido en esto, cuáles son los desafíos, cuáles son los avances, qué reglamentos ya están listos, cuáles se están implementando. Y lo segundo es que, bueno, evidentemente la ley de eficiencia energética no agota la eficiencia energética, como decía Cristina, ¿cierto? ¿Y qué más están planificando en términos de eficiencia energética? ¿Cuál es la visión más de mediano plazo? Y esta es una pregunta también de curiosidad personal, pero hace muchos años que se dejaron de hacer etiquetas y estándares mínimos de eficiencia energética, que es probablemente la política más importante a nivel internacional. ¿Está dentro de tu agenda, tú que vienes recién llegando, retomar ese tema en los próximos meses? Ahora la pregunta con eso. Y te puedes pasar de los 3 minutos, porque harta pregunta. Gracias, Ignacio. Sí, en efecto, son muchísimos temas los que están asociados a la ley de eficiencia energética y todo muy entretenido y hay un gran equipo trabajando en ellos. Y no son los únicos temas que vemos en la división, por cierto. Pero focalizando en lo que es eficiencia energética, yo creo que tú resumiste muy bien cuáles son como los grandes desafíos que establece esa ley. Y yendo en concreto a nivel de articulado, básicamente está el artículo 2, que es el que se focaliza precisamente en el sector productivo, el sector de los grandes consumidores. Y ahí, a nivel de implementación, lo que hicimos fue, el 2001, se sacó el decreto que estableció cuáles son las condiciones
que fijó las empresas que tienen que establecer los sistemas de gestión de energía. Y en ese decreto se estableció que básicamente son todas las empresas que tienen ventas de más de 1 millón de UF al año o que tienen más de 50 teracalorías de consumo. Y eso en total hace más o menos como 1.300 empresas, que es aproximadamente como un 10% del total de lo que podríamos llamar las grandes empresas, que son como 14.000 aproximadamente. Lo interesante es que solamente esas 1.300 empresas corresponden aproximadamente al 60% del consumo energético del país. O sea, solamente atacando ese 10% ya podemos hacer eficiencia energética importante a nivel de ese 60% del consumo del país. Ahora, ¿en qué estamos con eso? Se hizo el primer llamado donde básicamente las empresas tenían que reportar cómo son sus consumos energéticos, y en el primer llamado, en realidad, más del 60% no reportaron nada. Entonces, después, bueno, asociado a la ley, ahí venían una multa, pero hubo una especie de perdonazo porque se entendió que era la primera vez. Se hizo con una separación de poquitos días un segundo proceso. O sea, el primero fue a finales del 2022, el segundo a inicio del 2023, y con un esfuerzo grande de parte del Ministerio de establecer un call center, de llamar a las empresas, de hacer muchísimas capacitaciones en torno a lo que significa la importancia de reportar los consumos, lo que establece la ley, los beneficios que pueden traer los sistemas de gestión de energía, etcétera, etcétera. Logramos que en el segundo proceso más del 90% reportaran. Y ahora estamos entonces en el proceso de instalación de los primeros sistemas de gestión energética, de los del primer proceso y al mismo tiempo el segundo proceso. Los que debieran estar los primeros instalados en marzo del 24, es decir, el próximo año. O sea, estamos recién iniciando este ciclo, digámoslo así, de mejora, donde las empresas van a tener un sistema de gestión de energía, al menos estas empresas que corresponden al 60% del consumo, en que van a tener, por lo tanto, al estar gestionando esa energía, identificar cómo pueden mejorar su consumo y hacerlo cada vez más eficiente, y un proceso que va a ser continuo, donde al mismo tiempo van a tener que estar reportando los consumos y reportando cómo va la implementación y la gestión de estos sistemas gestores energéticos. Después de esto, cuando pasen los primeros 4 años del decreto del 2001, evaluaremos si amerita que aumentemos la ambición para llegar a los 14.000 empresas de una, o lo hacemos en forma escalonada. Pero primero que todo tenemos que conseguir que al menos este 10%, que corresponde al 60%, sí tenga implementado esto, y ahí hay mucho de lo que mencionaban precisamente de capacitación, de entendimiento, de difusión de la importancia que tiene la eficiencia energética. De hecho, a mí en lo personal me sorprende que haya tanta dificultad en entender que acá quizás es más un beneficio que un costo que le pone el Estado, porque al fin y al cabo, efectivamente, es una mejora en la productividad, es aumento en las rentabilidades, y ese cambio de switch ojalá vaya siendo finalmente la norma, y por lo tanto sea mucho más fácil llegar finalmente al 100% de la empresa. Pero ese es el artículo 2. Después, otro punto donde también nos hemos focalizado muchísimo es la implementación de los estándares de eficiencia energética para el transporte. Y ahí ya tenemos el estándar para los vehículos livianos, y en este momento estamos en el proceso de consulta para el de vehículos medianos. Y luego a continuación vendrá el de vehículos pesados. Lo que busca esto es que básicamente a nivel de mercado cada vez se vaya mejorando a nivel de media la eficiencia energética del parque vehicular que se está vendiendo y que está circulando. Y el tercer elemento donde probablemente también es fundamental que pongamos foco, y todavía quizás como Estado estamos un poco más atrasados, que es la parte de la eficiencia energética a nivel de las edificaciones. Y ahí precisamente se une al tema de los etiquetados, que se hizo mucho lo etiquetado a nivel de artefactos, en efecto, pero ahora lo que nos establece la ley es avanzar hacia la parte de las edificaciones. Y eso es fundamental, no solamente de acuerdo a lo que establece la ley para las edificaciones nuevas, sino que también, y aquí me salgo un poco de lo de la ley, que son otros temas que estamos viendo, que son las edificaciones existentes. Porque de hecho en el sector residencial la mayor pérdida de energía, donde hay mayor potencial de eficiencia energética, es en el tema de la demanda térmica a nivel residencial. Entonces, ¿cómo mejoramos las envolventes térmicas en las edificaciones existentes también? Es un tema que estamos abordando y que estamos viendo cómo podemos hacer las mayores coordinaciones público-público, particularmente con el Ministerio de Vivienda, pero también público-privado, para poder atacar ese problema, pensando que hoy día tiene mucho sentido haber empezado probablemente más con el sector productivo, por lo que estoy diciendo, que solamente 10% de las grandes empresas consumen 60% de la energía en el país.
Pero si avanzamos en la electrificación, ese balance va a cambiar. Va a haber mucho más consumo en el sector residencial, al menos, que el que existe hoy en día. Y por lo tanto va a ser muy fundamental empezar a direccionar las acciones mucho más hacia el sector residencial que lo que es hoy en día, donde efectivamente después de la parte de artefactos pareciera que nos quedamos un poquito estancados. Y en ese punto también el tema de etiquetado, mencionar que también tenemos en carpeta revisar el tema de los estándares de los motores, que eso nuevamente es más para el sector productivo, pero también ahí creemos que hay que aumentar la ambición probablemente hacia el tamaño de los motores y revisar las normas que hoy día tenemos establecidas. Déjalo ahí. A estos temas, como dijiste. Gracias, Mauricio. Qué buena noticia lo de los motores. Y harto desafío pendiente. Bien, ahora nos vamos con Cristina. Bueno, ya que echas de menos como este momentum que hubo antes de la ley, ¿cierto? ¿Cómo está la Agencia de Sostenibilidad Energética complementando los esfuerzos del Ministerio, que me imagino que están muy enfocados en la ley, ¿cierto? En normativa, o sea, desde esta pata en el mundo real también que tiene la agencia, en el mercado? ¿Cuáles son las principales acciones que están haciendo y hacia dónde va el esfuerzo de la agencia en temas de eficiencia energética? Bueno, como muchos o casi todos o todos saben, lo que hace la agencia es ser el organismo implementador de las políticas públicas del Ministerio de Energía. Y es así como la agencia fue creada al alero de la misma ley que dio vida al Ministerio de Energía como un organismo para precisamente hacer esto, ir impulsando nuevos mercados, ir impulsando la eficiencia energética y dejar el rol normativo al Ministerio de Energía. Y este camino lo ha recorrido la agencia desde el 2010, haciendo acciones y programas en los distintos sectores de consumo. En particular en el sector industrial, la agencia ha ido conformando esta comunidad, como decía Luis, que uno encuentra en las empresas personas que saben de eficiencia energética, de sostenibilidad. Muchos de ellos fueron formados al alero de programas que se hicieron en la agencia. Desde el programa de sistemas de gestión de energía, al alero de la ISO 50001, donde se empezaron a formar los primeros gestores y también las primeras empresas que quisieron certificarse en gestión de energía. Y así este círculo virtuoso, creo yo, de cada vez más embajadores en las distintas empresas y organizaciones que van haciendo eficiencia energética, están convencidos que mejorando los procesos, que incorporando nuevas tecnologías, que revisando los consumos, midiéndolo, viéndolo, pueden hacer cambios en sus organizaciones y que son los primeros aliados para que la ley de eficiencia energética, en particular el artículo 2, sea un éxito en nuestro país y logremos que ese 60% de los consumos efectivamente vaya reduciendo en la expectativa que tenemos a partir de la ley. Desde la agencia tenemos una historia trabajando junto al Ministerio de Energía, haciendo guías, generando cursos, seminarios, webinars, formando gente, y ahora, a propósito de la misma implementación de la ley, estamos apoyando al Ministerio en dos cosas. Un registro de auditores para la ley, que va a permitir auditar precisamente a estos ahorros y cómo los van a reportar las empresas. Quienes van a ser los auditores van a ser formados a través de un programa que tiene la agencia y que estamos lanzando en estas fechas. Y lo otro que estamos lanzando es la generación de mayor oferta de servicios de implementación de sistemas de gestión de energía. Entendemos que este mercado se está ampliando, entendemos que este mercado necesita más actores, necesita gente que conozca de los sistemas en los distintos rubros que tienen las industrias, y eso es un mercado que necesita crecer para que logremos alcanzar la ambición que nos comentaba Mauricio. Perfecto, gracias Cristina. A ver, nos vamos con una pregunta para Hernán. ¿Ya? Voy a salir un poquito de la pauta. Con Hernán nos encontramos en el café afuera y
y me comentó sobre los desafíos de hacer eficiencia energética, implementar sistemas de gestión de energía en empresas que muchas veces ni siquiera están midiendo sus consumos hoy día. Entonces, lo primero es, si quieres, como abordar un poquito cuáles son el tipo de desafíos que te has encontrado cuando vas a una empresa a hacer un sistema de gestión de energía. Y la segunda pregunta, nada que ver con esa, y ahí vuelvo a nuestra estructura original, ¿cierto? Bueno, dentro de Enesco hay muchas empresas que son de tamaño mediano y que normalmente enfrentan problemas de financiamiento para, sobre todo, avanzar en modelos ESCO. Modelo ESCO se le llama a este modelo de financiamiento en que el desarrollador del proyecto pone los recursos y después va cobrando una cuota sobre los ahorros que se generan. Entonces, ¿cómo han enfrentado ese tema de la restricción de recursos? ¿Se creó alguna vez, cierto, un crédito especializado de Banco Estado para empresas para proyectos de eficiencia energética? Pero sabemos que finalmente era muy poco el alcance que tenía en términos de la cantidad de proyectos que se podían financiar. Entonces, ¿en qué está Enesco? ¿En qué están las empresas hoy día con ese tema? ¿Y hacia dónde ven que hay una solución al tema del financiamiento? Voy a partir, gracias por las preguntas, voy a partir por tu última pregunta, dado que hay más información. Bueno, Enesco y Banco Estado, creo que Banco Estado está sacando algunas campañas, digamos, para mejorar, digamos, la alianza o mejorar las ofertas que hay para la eficiencia energética. Enesco ha hecho muchas conversaciones con la Reinvial. Hemos ido a muchas, digamos, entidades para conseguir recursos, porque, bueno, los contratos ESCO son, lo que dijo Ignacio, es complicado de llevarlos a cabo, pero hay contratos ESCO y parece que uno de los representantes, uno de los auspiciadores, digamos, como que vende la energía, me parece que es una empresa ESCO muy similar a una ESCO. Entonces, nosotros hacemos la inversión, pero es difícil cuando uno se empieza a meter, digamos, la medición y todo eso. Hoy día eso está todo solucionado. Hay mucha gente que tiene como... yo creo que hay paradigmas todavía con eso en el mismo ministerio. O sea, oye, pero ¿qué pasa si la empresa quiebra? Si una empresa quiebra, la inversión la tiene, o todos los instrumentos, los equipos, las bombas de calor o lo que sea, lo tiene el cliente en el fondo. O sea, en el caso de un público, por ejemplo, un hospital, hoy día casi siempre se piensa como en la electrificación o poner paneles solares, que está bien, o sea, un avance, o poner fotovoltaico, ¿no es cierto?, o calentamiento de agua, pero también existen otras medidas de eficiencia energética, como la aislación, por ejemplo, o los cambios de ventanas, que producen ahorro, que es un poco más complicado medir, pero también hay una serie de empresas incluso universidades estatales, que usan equipos de aire acondicionado, por ejemplo, que tienen R22, que ya no deberían estar usando esos equipos, porque ya no hay recarga de R22. O sea, no debería haber, pero supone que están funcionando sus equipos. O sea, quiere decir que llegan, no sé, del mercado negro, o lo que queda en stock de esos productos que hoy día no se pueden usar. Entonces, todo eso es un recambio tecnológico y es un ahorro, porque hoy día hay tecnología inverter, que uno cambia un aire acondicionado R22 por un inverter y el ahorro es un 30%. Y eso es difícil hacerlo ver al Estado o a la persona que administra, digamos, un hospital, y a lo mejor es el doctor. Y ahí es donde yo creo que hay que ver como políticas transversales que tienen que salir, digamos, del ministerio, de la agencia, y ahí, digamos, no sé si educar o este estado verde que yo creo que está demasiado verde. O sea, ojalá que no se quede verde, ojalá que madure, porque la verdad es que, claro, podemos ver energía solar, pero bueno, hace tiempo atrás uno iba a los hospitales y la solución de la fuga de agua era una canaleta
que conducía el agua que inundaba la caldera hacia el alcantarillado, y esa era la solución como para ese problema. Entonces, claro, a lo mejor hay problemas de operación y eso lo soluciona un modelo ESCO. Entonces, hay hartos problemas que uno se evitaría si uno contrata un modelo ESCO. Pero, por otro lado, la ESCO, como decía Ignacio, nosotros hay empresas de menor tamaño, mayor tamaño. Hacemos uniones temporales porque hay gente que tiene mucha experiencia en una área, en otra área, y hay empresas que tienen financiamiento. Entonces, uno aporta en el financiamiento y los otros aportan digamos, su experiencia, equipo, etc. Entonces, también, claro, cuesta, por ejemplo, en el Estado, uno empieza a revisar cómo se pueden hacer modelos ESCO con el Estado y, claro, al final es complejo porque, o sea, cualquier empresa puede ofrecer cualquier cosa en el fondo, o sea, hay que tener como algunos tips, digamos, o por lo menos saber que vamos a llegar, que van a hacer una buena oferta. Bueno, algunos estudios hemos hecho por ahí y lo mejor es como un modelo de un contrato, no me acuerdo dónde se me olvidó ahora, pero hay soluciones para poder llegar al Estado, digamos, con un modelo ESCO y que el Estado se preocupe de la operación, mantención y claramente sin invertir. O sea que ahora, si hay apoyo, ¿no es cierto? Lo que nosotros buscamos es apoyo de alguna especie, no sé, de fondo de garantía, un FOGAESCO, o como algo parecido que pueda garantizar las operaciones de estas empresas o de estos créditos para que esto fluya más rápido. Porque, claro, hay muchas empresas que a lo mejor no quieren creer, pero como la ESCO tiene que desvivirse para que se produzcan los ahorros, para que cobre, porque si no, no cobra. Entonces, yo creo que es un ganar-ganar, digamos, espectacular, porque así no hay que convencer a nadie, sino que solamente hay que contratar lo que uno necesita y bueno, para eso también hay que hacer un modelo a la medida. Por eso nosotros decimos que somos una especie de desastre y hay que ver la industria, dónde están así como ustedes dijeron, oye, el 60% están en esta gran industria, claro, en las pequeñas empresas o los hospitales o la demanda hay que mirarla bien a conciencia y ver cuáles son las oportunidades que hay. Pero efectivamente se requiere un fondo de garantía y se requiere un fondo para que sea, digamos, mejor que, no sé, que la Rangel y que sea rápido de obtener, que los contratos ESCO se validen como un activo. Eso es súper importante porque, por ejemplo, en el banco uno llega al departamento, se compra un departamento, lo arrienda y después va al banco de nuevo con el contrato de arriendo y le dan otro crédito para otro departamento, pero si yo tengo un contrato ESCO, por ejemplo, no vale nada el contrato ESCO. O sea, debería ser como un activo que alguna entidad financiera lo validara y respaldara, ¿no es cierto?, con los ingresos, cosa de que pudiera la empresa ESCO tomar otro crédito, digamos, para poder hacer otro proyecto y así ir avanzando más rápido. Eso es más o menos como vemos nosotros la situación. Bien. Gracias, Hernán. Luis Enrique, tú que llevas hartos años en esta cosa de la eficiencia energética, ¿cierto? Y que nos comentaste que estabas viendo un cambio en las empresas. Entonces, como no tenemos nadie en el panel que venga del mundo productivo, pero tú tienes mucha experiencia implementando soluciones, entonces, me gustaría saber, bueno, primero, cómo están tomando las empresas la implementación de la ley. ¿Están viendo como una oportunidad? ¿Lo están viendo como un cacho, ¿cierto?, del que tienen que deshacerse rápido? Y si lo están viendo como una oportunidad, que es lo que todos esperamos, ¿cierto? ¿Cuáles son las principales barreras? ¿Cuáles son los problemas que van encontrando internamente para poder
implementar satisfactoriamente estos sistemas de gestión de energía? ¿Y cuál es tu percepción general de hacia dónde se está moviendo la industria en estos temas? Perfecto. A ver, yo creo que una de las principales barreras, pero que se ha logrado sortear bastante bien, es el tema de la comunicación. Como ya comentamos, este fue una ley que duró 10 años desarrollarla. Hubo tiempo para acercarse a las empresas, para que los consultores que implementábamos los sistemas de gestión de energía nos capacitáramos. En eso ayudó mucho el cofinanciamiento de la agencia, que permitía que a las empresas financiar una gran parte de la implementación y a los consultores que fuéramos aprendiendo y capacitándonos en el camino. Entonces yo pienso que la pega de contar lo que había que hacer se hizo con tiempo. Podrá haber algunas excepciones, empresas que quizá no eran muy dependientes de la energía, que ellos podrán haber dicho, uy, me llegó por sorpresa esto de la ley, no lo sabía, pero yo pienso que son los menores casos. A veces la complicación, yendo ahí a tu pregunta, Ignacio, es que implementar un sistema de gestión de energía a veces desvía recursos. Ya, los gerentes saben que tienen que hacerlo, todos saben que tienen que mejorar la competitividad en sus empresas, o porque compiten contra productos importados, o porque sus pares acá en Chile son más agresivos, tienen una mejor condición. Todos saben, todo gerente está obligado a estar mejorando la competitividad en su industria. Pero muchas veces en la mentalidad es un poquito más de corto plazo y decir, no, mira, yo voy a tener que trabajar todo un año desviando recursos. A veces lo económico no es lo más importante, pero ese es el tiempo de la administración, es el tiempo de la gerencia en implementar un sistema de gestión de energía para que lleguen los ahorros. Entonces eso a veces es lo que desmotiva a la alta gerencia a implementar estos sistemas. Ahora, los que ya lo hicieron bien están felices, tenemos historia. La misma agencia tiene números de que al año siguiente ya de la implementación hay ahorros. Y ahí viene la pregunta de la oportunidad. La eficiencia energética es negocio, sí, por definición. O sea, cualquier proyecto de eficiencia energética tú le vas a calcular TIR, VAN, y eso es un negocio. Eso te va a ayudar a mejorar la competitividad. Y el sistema de gestión de energía, cuando tú lo analizas en sí, tú puedes estimar muy fácilmente los costos de implementación y de operación y mantenimiento del sistema versus los ahorros. Es muy fácil medir de que efectivamente esto es rentable. Se puede medir inmediatamente al primer año. A diferencia a veces de otras ISO, la ISO 50001 es súper medible, ¿ya? Pero ¿qué complicaciones también aparecen? Y no solo en la implementación. Aparece también la complicación después de que el sistema hay que mantenerlo vivo. ¿Ya? Un sistema de gestión de energía necesita operación y mantenimiento. Y eso también es una complicación porque muchas veces hay rotación en las empresas, se van las personas que sabían, sobre todo en este mundo de los gestores energéticos, en este mundo del conocimiento de la eficiencia energética, como es algo nuevo, está habiendo mucha rotación entre las empresas. Y eso, claro, eso efectivamente complica, porque tú ya habías hecho las capacitaciones, tú habías armado una estructura, claro, y esa estructura se desarma, entonces hay que volver a capacitar, volver a armar la estructura. Pero ahí también siento de que hay un compromiso, hay una oportunidad también de los mismos consultores que implementan los sistemas de gestión de energía de mantenerlos funcionando. Si finalmente, como ya les comenté, esto es la eficiencia energética genera ahorro. Entonces es muy fácil después demostrar que tú eres capaz de pagar todos los ahorros todos los costos que tuviste. Apuré un poco por el tiempo, Ignacio. Está bien, no, pero tenemos tiempo, así que no hay problema. Voy a irme a algunas preguntas del público, así que si alguien más tiene preguntas, aprovechen de hacerlas ahora, o callen para siempre. Entonces, la siguiente pregunta es para Mauricio. La voy a resumir un poco, pero dice así: ¿hay alguna visión de política pública sobre cómo impulsar la gestión de la demanda de energía en las grandes empresas, más allá de lo que ya se hace a través de la ley, que no tiene que ver con la gestión de la demanda, sino que tiene que ver con realmente reducir el consumo? Buena pregunta. La voy a responder de la siguiente forma. O sea, si la pregunta es si actualmente estamos evaluando una posible ley o algo así, todavía no. Ahora, ¿qué tipo de iniciativas se debieran tomar?
Y aquí voy a responder de lo que es mi experiencia profesional a nivel internacional, ligando un poquito a lo que decía Luis. Yo creo que la gestión de la demanda es fundamental, pero gestión de la demanda no donde se entienda básicamente yo tengo que cambiar mi consumo porque necesito adaptarme a las necesidades del sistema eléctrico. Ese tema de gestión de demanda sirve para casos de emergencia y para casos puntuales, y en general la experiencia internacional lo que hace básicamente es compensar pagando por esa situación particular para la situación de emergencia o eventualmente fortuita. Pero donde tenemos que avanzar es más bien a que exista un mercado de gestión de demanda, donde ya no es que yo gestiono mi demanda porque básicamente me tengo que adaptar y me van a pagar si me adapto para los beneficios del sistema eléctrico, sino que más bien estoy participando acá porque hay un ingreso adicional a mi negocio en el que puedo participar. Entonces, ya no es una gestión de demanda donde solamente el generador pide o el sector eléctrico pide a la demanda que se adapte, sino que más bien un mercado donde las demandas en forma activa participa vendiendo energía y potencia. O sea, una transformación donde pasamos de un consumidor a un prosumidor. Avanzar hacia allá es fundamental. Y para que eso suceda, por eso partía yo con el primer punto, necesariamente en algún momento vamos a tener que pensar en cambiar la lógica de nuestro mercado eléctrico, donde tengamos muchos más mercados, donde tengamos mercados de flexibilidad. Esos mercados de flexibilidad son lo único que pueden realmente viabilizar una masividad de la presencia de la gestión de demanda. Gestión de la demanda que va a ser a través de muchas tecnologías que van a ser pagadas precisamente a través de estos mercados. Y ahí viene el punto justamente de lo que mencionaba Luis, o sea, el productor, o sea, la industria particular o el usuario residencial va a adaptar su demanda o no adaptarla dependiendo de cuáles son las tecnologías presentes. Probablemente el mayor de los casos posibles va a suceder en que en realidad no cambia el proceso de consumo. Lo que cambia es el proceso de interacción con la red. O sea, cuando la red está recibiendo una señal de retiro de energía versus cuando se está generando el consumo. Entonces ahí está precisamente el desacople que mencionaba Luis. Entonces, en resumidas cuentas, la política pública hacia donde tiene que avanzar es generar los incentivos y los mercados para que exista un mercado de gestión de demanda que hoy día no existe. Buenísimo. Otra pregunta para Cristina. ¿Qué otras líneas tiene la agencia, especialmente, ¿cierto?, fuera de todo el tema para la gran industria que están impulsando hoy día? La agencia tiene la característica de que va abriendo distintos mercados. Entonces, así como hemos trabajado hace más de 13 años en temas de sistemas de gestión de energía y abriendo esos mercados, también ya llevamos 4 años trabajando en temas de electromovilidad y abriendo espacios para que la electromovilidad sea posible en Chile. Y eso tiene una característica como cualquier mercado nuevo, en que hay que crear conocimiento, hay que crear capacidades, tenemos que tener técnicos que sean capaces de habilitar cargadores, repararlos, operarlos, lo mismo con los vehículos, los servicios de emergencia. Tenemos que generar oferta y demanda, porque el mercado no se mueve con solo una de esas aristas, se mueve cuando se integran tanto la oferta como la demanda. Y aquí los desafíos son grandes. En toda la descarbonización lo que estamos apuntando es a incorporar nuevos mercados. Dejar de lado los mercados antiguos y tradicionales en que teníamos, por ejemplo, vehículos solamente a combustión, que representan más del 33% del consumo energético en el país, y pasarnos a que ese consumo energético ya no venga principalmente de fuentes fósiles, sino que de consumos eléctricos. Eso nos pasa en distintos sectores y eso implica un trabajo de generación de mercado. Y aquí viene una cosa que yo creo que pasa por las personas, por cada uno de nosotros. Cuando tenemos que presentarle al directorio, y ahí me tomo de lo que habló Luis, porque es súper interesante, cuando tenemos que ir a enfrentarnos a un directorio cuyo core de negocio es la producción de lo que sea, y nosotros le llevamos un proyecto de eficiencia energética, es difícil pararnos ahí con ese proyecto, por muy rentable que sea, por muchos beneficios que tenga, es muy, muy difícil, es complejo. Cuando estamos hablando de generar un mercado nuevo, y que yo siempre lo he hecho así, siempre he tenido mi vehículo de combustión interno, no me falla, tengo el cargador, sé que el combustible está disponible, me demoro 5 minutos y de repente
tengo que crear el mercado nuevo de la electromovilidad. Tengo que pasarme a un sistema de carga en que todavía no sé si voy a poder cargar los vehículos durante la noche, por lo tanto no los voy a tener disponibles por 6, 8 horas, y voy a tener que ajustar mi producción a eso. Es un desafío grande cuando mi core de negocio no es ese, sino que el transporte de bienes. A mí me pagan por transportar bienes de un lugar a otro, y si me suben los costos del combustible, cobro más, porque me subieron los costos del combustible. Entonces es un desafío mayor, y lo hemos hecho en los distintos sectores de consumo, desde la agencia, en generar estos espacios. Generar estos espacios en capacitar, hacer pilotos, probar tecnología y luego retroalimentar al sector público, porque es el sector público el que puede dar los grandes avances, el que puede hacer las leyes, el que puede imponer normativas. Pero ¿cómo lo va a hacer si no conoce cómo va a desarrollarse ese mercado? ¿Cómo va a hacer una ley que imponga una cierta tecnología o una forma de gestión de la energía si no hay nadie que conozca cómo hacerlo? Desde la eficiencia energética y desde la agencia, en particular de la Agencia de Sostenibilidad Energética, que trabajamos temas no solo de sistemas de gestión de energía, de electromovilidad, también de acondicionamiento térmico y de generación distribuida, vemos que estos espacios para la descarbonización, desde el punto de vista de la demanda, pero que también requieren oferta particular para esos segmentos. No es solamente hablamos de la oferta energética a gran escala, sino que la oferta de los paneles solares, la oferta del técnico que me instale los paneles solares, que me lo limpie, que me lo mantenga, etcétera, etcétera. Tenemos que ir creando, ir avanzando en eso. Y para eso nosotros ponemos a disposición todos los aprendizajes que tenemos a, por supuesto, las empresas que quieran conocer cómo nosotros vamos avanzando. Para ello hacemos estudios, en particular de la electromovilidad, hemos hecho de los cargadores, de cómo se mueven los precios, de la tecnología, etcétera. Estamos avanzando también a través de la aceleradora de hidrógeno verde en ámbitos de la demanda y también a la Superintendencia de Electricidad y Combustible, al Ministerio de Energía, en fondo a los tomadores de decisión que pueden hacer los cambios más radicales que nos puedan llevar efectivamente a cumplir las metas de descarbonización. Gracias, Cristina. Bueno, se perdieron la oportunidad de hacer más preguntas, así que vamos a pasar con la ronda final nomás. Antes quiero dar un par de datos bien interesantes, porque cuando hablamos de eficiencia energética hoy día es impensado hablar de eficiencia energética probablemente sin hablar de la electrificación, que es una cosa que hace algunos años, por lo menos en Chile, no era un tema, pero hoy día sí es un tema, y hay un estudio para el que lo quiera mirar, se llama Decarbonization Speedways, de Euroelectric, que está hecho para Europa, pero me imagino que mucho de esto aplica para Chile, ¿cierto? Y que dice, en un hogar, cuando uno cambia, ¿cierto?, el sistema de calefacción, que en Europa sabemos que era gas, o era gas antes de la guerra de Rusia y Ucrania, ¿cierto?, se bajan las emisiones y se cambia por un sistema de bomba de calor, aire acondicionado, ¿cierto?, se bajan las emisiones en un 66%, pero el consumo final de energía baja en un 73%. Y cuando uno cambia un vehículo a gasolina por un vehículo eléctrico, las emisiones bajan un 72%, pero el consumo final de energía baja un 65%. Entonces, resulta difícil pensar, ¿cierto?, en soluciones tecnológicas más eficientes que ir electrificando el consumo. Entonces, bueno, habiendo dicho eso, la pregunta para nuestros panelistas, y es como sin ningún tipo de restricción mental, y aquí ojalá piensen fuera de la caja, ¿cierto?, ¿cómo aumentamos en Chile la ambición de la eficiencia energética? ¿Cómo vamos más allá de lo que tenemos hoy día y hacia dónde debiésemos ir? Y ahora voy a partir al revés, ¿cierto? Entonces parte Luis Enrique, luego Hernán, y cerramos aquí con Mauricio y con Cristina. Perfecto. El sueño de masificar la eficiencia energética. A ver, hay un tema que es importante que hemos conversado, que tiene que ver con el cálculo de los proyectos. Cuando nosotros evaluamos un proyecto de eficiencia energética, tiene una tasa de rentabilidad que a veces, como tiene un alto CAPEX muchas veces las soluciones, anda más o menos similar a los mismos proyectos que tienen los industriales o los comerciales para mejorar
para abrir una línea de un negocio, para potenciar una planta, para aumentar capacidad. Entonces muchas veces el proyecto de eficiencia energética compite contra proyectos normales de la industria. ¿Y qué ocurre? Como el proyecto de eficiencia energética tiene mayor incertidumbre, porque las personas que lo están evaluando no son expertos en eficiencia energética, y dicen, chuta, pongámosle un poquito más a la tasa de interés. Pidámosle un poquito más de retorno porque esto tiene incertidumbre. Claro, y ahí efectivamente los proyectos quedan fuera y la industria o el comercio opta por sus proyectos tradicionales. Entonces, acá, ¿cuál es la solución? ¿Y qué es lo que, cómo se ha desarrollado esto fuera de Chile? Es a través de empresas ESCO. Aquí, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Es que empresas que conozcan la tecnología y que no le pongan este premio por riesgo a la evaluación de proyectos sean las que hagan la inversión y las que implementen los proyectos de eficiencia energética. Esto permite que la industria siga utilizando los recursos en sus propios proyectos y existan otra industria, otros especialistas en eficiencia energética que sea la que invierta en estos proyectos. Esto es como fácil decirlo porque efectivamente, como comentaba Hernán, claro, hay un montón de limitaciones, cuesta a veces conseguir el financiamiento. Pero acá yo creo que tenemos que ser también un poquito más creativos como industria y las empresas chicas quizá arrimarse a las empresas más grandes, armar fondos de inversión. Siempre es bienvenido algún tipo de instrumento de apoyo que venga de parte del Estado, pero si queremos que esto realmente despegue, tenemos que desarrollar una industria de empresas que realicen las inversiones de eficiencia energética. Sí, yo creo que, claro, tenemos que a lo mejor ajustar nuestros consumos, por ejemplo, a la demanda o a la generación que tenemos hoy día. Por ejemplo, no sé, poner un precio barato a ese vertimiento que tenemos. Quizá hay que hacer alguna ley que diga, mira, yo desde las 11 hasta, no sé, las 3 de la tarde tengo 20 pesos el kilowatt. Y pudiéramos hacer que las industrias pongan cargadores y que la gente cargue su auto en el día y con eso acelerar el proceso de electrificación. O sea, algo así, porque tenemos energía disponible y la estamos botando. O sea, si uno es como el riego. Yo digo, el riego es el mejor amigo de los sistemas fotovoltaicos. O sea, hay calor, necesito regar más, tengo más energía. Perfecto. ¿Cómo hacemos que nuestra vida funcione así o nuestro día a día? Claramente necesitamos el apoyo del hidrógeno para tener 24/7. No podemos sacar todas las centrales porque vamos a tener energía solo de día, tendríamos que apagar todo de noche, digamos. Pero sí pudiéramos usar la energía que tenemos hoy día y mejorar, digamos, las remuneraciones, porque las empresas solares han llorado harto, yo creo que es verdad, han llorado harto. A lo mejor con eso se puede mejorar, no sé, hay muchos transportes que pudieran cargar de día. Yo creo que más bien las personas, porque claro, la empresa de transporte, a lo mejor los buses, pero a lo mejor ocupan el vehículo de día, pero tienen que haber algún formato, o sea, los ciudadanos de partida, o sea, empresas grandes, como Walmart me parece que le regalaba la patente a los autos eléctricos antes que cobraban patente, ahora ya no cobran, no sé, a lo mejor podría modificar y regalar, no sé, la entrega de energía y esa energía comprarla más barata. Cosas de ese tipo hay que hacer para poder, digamos, mejorar y ocupar la eficiencia energética. Yo creo que hay que ser más creativo, Y ahí se necesita también apoyo estatal, para leyes, para... los edificios, nosotros estamos en una campaña de, bueno, como decías tú también, los edificios antiguos, hoy día está todo pensado para el auto nuevo, el 2050 sacan, pero tenemos un montón de edificios que ya son antiguos y que no son como los autos que uno los va a chatarrizar en algún lado, sino que vamos a tener estos edificios que van a seguir contaminando y finalmente contaminan la ciudad y hay que hacer ahí, digamos, ver, porque los edificios es complejo, o sea, hay comunidades, duran
3 años uno llega, de repente dice cerrado, hemos dado la mano y después llegamos y hay otro directorio y no, ¿cómo esto? O sea, se parte de nuevo y es difícil hacerlo, pero yo creo que a lo mejor con apoyos del Estado se puede, digamos, hacer algo para hacer un retrofit a todos los edificios que se quedaron afuera que tienen, digamos, que hay que aislarlo, hay que cambiarle las ventanas, hay que cambiarle los sistemas. Como decía Ignacio, la bomba de calor, el ahorro es gigante cuando uno instala una bomba de calor. Eso, no les quito más. Gracias, Hernán. La pregunta entonces, ¿cómo aumentamos la ambición? Yo creo que algo comenté en mi segunda intervención. Ahora quisiera quizá redondear un poco más, como tú nos invitas saliendo de la caja, pero también no solo hablando de la eficiencia energética, sino en general, del desafío de transición energética, donde, como decíamos al inicio, la eficiencia energética debe estar en el corazón de esa transición. Saliendo de la caja, retomando justamente la respuesta a la pregunta anterior que me hizo el público, un tema fundamental es que podamos hacer las acciones para que se masifiquen los recursos energéticos distribuidos y que esos recursos energéticos distribuidos se masifiquen bajo lógicas de que hayan incentivos en el mercado, por lo tanto que existan mercados que faciliten la penetración de esos recursos. Y esos mercados, me refiero a mercados de flexibilidad. Esa es una línea, saliendo de la caja que tú nos invitas, Ignacio, que creemos que es fundamental impulsar la presencia de mercados de flexibilidad que permitan que nuevas tecnologías ingresen principalmente en el sector productivo al inicio para poder generar esta gestión de demanda necesaria, gestión de demanda en dos sentidos. Disminuir el consumo de energético desde la red, que no necesariamente significa disminuir el consumo energético necesario en el proceso. Evidentemente, en esa disminuyendo al máximo las pérdidas, y por eso es fundamental los sistemas de gestión energético, y la idea en ese sentido es, en el mediano plazo, a largo plazo, llegar a la totalidad de la grande empresa, pero también desplazando los momentos en que se usa la energía de la red. Entonces ese es un punto. El otro punto es la descarbonización de la demanda en su totalidad, y para ello, sin duda que el modelo que hemos seguido hasta ahora, que ha sido muy exitoso, que de hecho en eso quiero ser bien claro, o sea, cuando uno mira a nivel internacional, tanto en lo que es penetración de eficiencia energética como penetración de energía renovable, Chile es un ejemplo, y en particular es un ejemplo de países con economía en desarrollo que han logrado estos niveles de resultados tan importantes que de hecho en los foros mundiales buscan mucho que esté presente Chile para demostrar que los países en situación económica en desarrollo pueden hacer lo mismo que ha hecho Chile. Sin embargo, el problema que yo veo es que a veces nos quedamos, si lo hemos hecho tan bien hasta ahora, entonces no nos cuestionemos nada más y sigamos haciendo exactamente lo mismo. A veces hay que salirse de esa caja y decir, si queremos dar el siguiente paso, hay que empezar a hacer nuevas cosas. Y ahí precisamente vuelvo al punto de que un poco lo que se tocaba en el panel pasado, que no basta solamente ver cómo en el mercado actual permitimos que se haga la transición energética, sino que cuáles son las transformaciones de fondo que necesita el mercado. Y volviendo a lo que decía precisamente, que hemos hecho bien las cosas, sin duda que este modelo que el Ministerio tiene con la agencia de impulsar el cambio, de demostración de tecnologías, de aprendizaje para mejorar la política pública que mencionaba Cristina, ha sido muy beneficioso, y continuar de esa manera es necesario. Pero también es necesario avanzar hacia maximizar la penetración de estas tecnologías. Y eso no se puede hacer exclusivamente vía la forma de los programas que tenemos con la agencia, sino que tenemos que buscar formas de incentivos, mecanismos financieros, trabajar con el sector financiero, y esa es una línea que estamos evaluando, trabajar con fuerza con el Ministerio de Economía precisamente. El modelo ESCO es un modelo, y es un modelo que aplica para el sector privado y público, y en ese punto también estamos viendo efectivamente, como Hernán lo sabe, cómo podemos impulsar esta penetración. Si bien se conversó en su momento, se detuvo, y hay muchos mitos para poder impulsar este modelo ESCO, en particular en el sector público, que es otra gran línea de trabajo que queremos tratar de impulsar en eficiencia energética. Después, otro gran tema también es el tema del uso del hidrógeno como en la parte de innovación, en el uso en la demanda. Si bien no se liga a eficiencia energética, va a tener un rol fundamental en la transición energética. Ahora, fundamental no significa que es la solución a todo, como tampoco los ESCO son la solución a todo. Todo tiene una solución en su mérito.
pero hay una parte de la demanda que para descarbonizarse va a necesitar estos combustibles bajos de emisiones, como por ejemplo el hidrógeno verde. Y por último, decirlo también, no solamente focalizarnos siempre cuando hablamos de energía renovable, hablamos siempre de la energía solar, como primero, como único casi, a veces mencionamos la energía eólica terrestre, pero en realidad las energías renovables son mucho más que eso. De hecho, a nivel de mercado ya existen otro tipo de energías renovables que son totalmente competitivas, como por ejemplo la eólica marina, pero también hay otras que están ahí ya llegando. Y en ese sentido me gustaría mencionar las palabras, de hecho, de hace como 2 años de un foro internacional que estuve presente, donde el presidente de la agencia internacional dijo: no estamos viviendo una revolución de energía renovable, como muchas veces se habla, estamos viviendo una revolución de energía solar y eólica terrestre, pero todavía existe muchísimo por hacer. Entonces pongo esos mensajes justamente para un poco provocar que tenemos que salir mucho más allá de la caja, y nosotros como Estado, y en particular en la división, estamos tratando de impulsar esas 4 líneas: mayores posibilidades para la penetración de los recursos energéticos distribuidos para que en su mérito, en su momento, podamos avanzar hacia los mercados de flexibilidad, descarbonización de la demanda a nivel general, buscando los incentivos que permitan maximizar precisamente estas nuevas tecnologías en toda la demanda, penetración del hidrógeno verde en la demanda y levantar las barreras para la penetración de otras energías renovables, de forma tal de que no se nos concentre todo en un particular lugar, sino que tengamos una diversidad de presencia de energías renovables a nivel geográfico y a nivel de la cadena de valor. Muchísima más energía renovable y eficiencia energética se necesita en la demanda. Desde mi punto de vista, aumentar la ambición no significa necesariamente inventar la rueda. Uno puede, yo creo que podemos como país usar herramientas que ya tenemos. La ley de eficiencia energética, aparte de todo lo que mencionamos aquí, le da una herramienta súper poderosa al Ministerio de Energía, que es el Plan de Acción de Eficiencia Energética y su actualización cada 5 años. Esto es mi pensamiento fuera de la caja. Yo creo que en ese plan se pueden poner medidas específicas por subsectores. Cuando uno tiene una meta aspiracional, así como la que tenemos para electromovilidad, de que vamos a tener todo el transporte público eléctrico del 2040, cuando uno tiene una meta específica, algo que perseguir, el mercado se mueve hacia allá y avanza y sueña con esa meta. Yo voy a electrificar mis flotas. Y cuando lo hizo la primera empresa de buses y trajo 2 buses, y le fue bien, y después trajo 100 porque se dio cuenta que es negocio, estaba súper concreta la meta. La meta era electrificar el transporte público. Creo que el instrumento está, ahí pueden corregirme si es que puede servir para eso, pero darle metas a los subsectores. Este sería mi aporte en pensar un poco fuera de la caja, y quería aprovechar que tengo el micrófono en la mano y que nuestro moderador también tiene mucha experiencia en eficiencia energética, preguntarle a Ignacio, ¿qué es lo que piensas tú que sería aumentar la ambición pensando fuera de la caja? Gracias, Cristina, por la pregunta. Esto no lo tenía pensado, así que estoy súper de acuerdo con todo lo que dijeron todos. Yo lo único que diría como adicional, y como mi último chiche de obsesión, es que en algún momento la eficiencia energética era como una islita, ¿cierto? Y esa islita en algún momento se juntó con la otra isla, que eran las energías renovables. Cuando las energías renovables eran para autoconsumo, uno dice, bueno, aquí hay sinergia, ¿cierto? Y aquí podemos crear algo que incorpore eficiencia energética, energías renovables, y es un producto, entonces, que hoy día es atractivo para los hogares, atractivo para las empresas. Y por eso digo mi obsesión, porque ya cuando yo estaba en temas de energía, sentía que nos estaba quedando chica la energía. Y es algo que quiero instalar desde Fundación Chile, y es que hoy día no es solo eficiencia energética, energía renovable, es economía circular, es manejo de residuos, son los recursos hídricos. Entonces, ¿cómo generamos sinergia entre todas estas variables que son tan importantes para la lucha contra el cambio climático, para la adaptación, para la mitigación, y las potenciamos entre ellas? Y yo creo que, así como en el pensamiento fuera de la caja, yo creo que tenemos que ver cómo generamos sinergia, cosa que es súper complicada, porque juntar energía renovable y eficiencia energética era algo que desde la política pública dependía solo de un ministerio. O sea, y aún así no fue tan fácil, pero
cuando hay que coordinar, ¿cierto?, obras públicas, energía, medio ambiente, economía, chuta, ahí se nos va complicando la cosa. Entonces, ¿cómo desde el sector privado también podemos empujar esto hacia esta integración y que después el Estado, ¿cierto?, vaya viendo las potencialidades que hay y podamos hacer algo bien sinérgico entre todos estos elementos? Ese era mi pensamiento fuera de la caja. Y bueno, con esto ya cerramos el panel, un tremendo panel. Muchas gracias por los comentarios, por las reflexiones. Yo creo que lo que quedó claro, ¿cierto?, es que hoy día estamos en buen pie con la eficiencia energética, pero que hay mucho que hacer y el diagnóstico por lo menos está súper claro de hacia dónde tenemos que ir avanzando. Ya lo dijeron todos nuestros panelistas y manos a la obra. Así que muchas gracias y un fuerte aplauso a todos ustedes.